Mi pregunta, hermana, está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 48, en el versículo 9, 10 y 11. ¿Puedo leer, hermana? Sí, sí, sí. Dice Isaías 48, sí. Sí, señora, Isaías 48, versículo 9. Sí. Y dice así: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Versículo 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Hermana, mi pregunta está en el versículo número 10, porque hemos aprendido en las enseñanzas que usted nos ha dado, hermana, que el Señor es fuego, que Dios es fuego, y es un fuego que purifica, que limpia. Pero mi pregunta está, ¿a qué se refiere el Señor en el versículo 10 cuando dice, he aquí te he purificado y no como a plata? ¿De qué purificación se refiere el Señor en este versículo? Y también cuando dice, te he escogido en horno de aflicción, ¿a qué se refiere el horno de aflicción, hermana? Muchas gracias. Aquí en Isaías estaba él profetizando, aparentemente profetizando al pueblo de Israel físico que existía en ese entonces, profetizándole a Jerusalén, a Judea, a todos sus alrededores. El pecado que ellos estaban cometiendo le habían fallado a Dios. Dios no podía destruirlos, porque él había hecho una promesa a Abraham y Dios había jurado por sí mismo que él iba a formar de Abraham una nación, ¿no? Que él iba a ser padre de muchas naciones. Dios le dijo a Abraham que él sería padre de muchas naciones. Entonces Dios estaba hablándole a él, era de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios no le iba a decir eso a Abraham, porque él no iba a entender. Hablaban de ese pueblo, pero para formar ese pueblo Dios, al pueblo espiritual, el pueblo del Señor Jesucristo, él tenía que primero haber formado ese pueblo físico material, el pueblo de Israel. Entonces por eso él formó al pueblo de Israel, especialmente Jerusalén, capital de Judea, fue a los que Dios puso pues su mirada para bendecir, para que el templo estuviera allí, para que el palacio del rey David estuviera allí también. Entonces Dios les hablaba a ellos los mensajes porque ellos eran los que estaban pecando, ofendiendo a Dios. Entonces Dios decía, yo quiero destruirlos, son seres humanos, los voy a destruir porque me fallaron, todos me fallaron. Pero el Señor veía la esencia, veía a su remanente. Él veía al remanente, él veía la esencia escondida, algo que no era físico, lo estaba viendo, su palabra, su juramento que le hizo a Abraham. Tenía Dios que seguir con ese plan del pueblo hasta que viniera el Mesías. Entonces Dios no podía destruirlos porque ellos pecaron, no pudo destruirlos del todo. Por eso cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén y acabaron con el templo de Salomón, dice que se llevaron para Babilonia como 4,800 personas y entre ellos eran el remanente, que Dios permitió que se los llevaran esclavos allá para que no perecieran, porque Dios se acordaba de su promesa, de su juramento a Abraham, que vendría el futuro, el Mesías, el Salvador, que estaría formando su pueblo santo y que sería el templo verdadero de Dios. Entonces él por eso le trata aquí en el verso, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Le decía, no destruirte ¿a quién? A ti, pueblo, a ti, remanente, a ti, iglesia, yo no te quiero destruir. Tú tienes que seguir adelante porque tú tienes que estar cuando Jesús, cuando el Mesías, el Salvador aparezca. Él entonces va a recoger sus ovejas, las recogerá. Entonces el Señor, cuando Él hablaba aquí en la profecía, hablaba era de esa iglesia, hablaba era de ese remanente. No hablaba tanto de la parte física de un poco gente que estaba pecando. Pero sí el Señor los dijo, yo los destruyo, acabo con ellos y ya. Pero no, el Señor dijo no, el remanente tiene que seguir. Entonces yo los voy a proteger. Los mandó llevar esclavos a Babilonia, que también sufrieron mucho la esclavitud allí en Babilonia, pero los guardó.
y el resto el Señor dice que todos murieron y fueron destruidos y todo se acabó. Ese remanente después regresa a Jerusalén, hacen el templo nuevamente y de ahí suceden 430 años. Hay imperios, hay reyes que gobiernan a los israelitas, los humillan, los dominan, a los judíos, hasta cuando ya el Señor Jesucristo aparece. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparece, dice que Él llora, ve a Jerusalén y dice, yo te voy a recoger como la gallina recoge sus polluelos, no sé qué. El Señor veía también, era la gente en los corazones de los que iban a creer en Él, veía el Señor su iglesia y la veía al futuro su iglesia que Él iba a levantar. Entonces, por eso aquí el Señor le dice en la profecía, yo quería destruirte, pero no lo voy a hacer, de destruirte, porque el plan tenía que seguir. La palabra, lo que Él juró a Abraham, tenía que seguir, estar en pie. Entonces eso fue lo que Dios hizo. Y nombró un remanente, y ese remanente fue el que fue llevado allá a Babilonia, que entre esos están los profetas, está Ezequiel, está Jeremías, está Daniel, sus amigos, toda esa gente está ahí, está Salatiel y todos esos personajes, Esdras, Nehemías, todos ellos estaban ahí entre el remanente, porque tenía que venir Cristo Jesús de ese linaje. Entonces mire cómo Dios tuvo cuidado todos esos siglos. Y pasaban guerras y hubo de todo, pero el Señor Jesús vino del linaje del rey David, como Dios lo había dicho, y Él a formar su iglesia. Entonces ese es el gran misterio que nosotros leemos cuando leemos los salmos, cuando leemos los libros de los profetas. Dios hablándole a alguien, le habla a una mujer. Dios le habla a una mujer, a su pueblo, pero no es a ese pueblo físico que existía en ese tiempo. Era a la esencia que había, era al remanente, a lo que había, a lo que no, a lo abstracto. A aquello era a eso, a lo que Dios le estaba hablando, a una iglesia que todavía no se iba a formar, sino siglos más adelante se formaría con Cristo, pero que ya estaba en la esencia y en la idea del Señor, y ya Dios la estaba viendo a través de el linaje de alguien. Entonces eso es lo hermoso y lo bonito cuando nosotros leemos y vemos la forma como Dios se dirige a su iglesia, el amor y ese amor de Dios con su iglesia. Y por eso es que nosotros luchamos para ser iglesia. Nosotros estamos hoy luchando para ser iglesia del Señor, para ser los escogidos del Señor, el pueblo del Señor, o ser el templo del Señor, el tabernáculo, la casa de Dios. Esa es la lucha.